bendigan a todos, a todas. Vamos a ver hoy tres pasos para mantener viva, tres pasos para mantener vivo o viva tu primer amor. Nuestro primer amor creo que está basado, como mucha experiencia de muchos hermanos, y en la cual hoy podemos observar, como ya vimos en su momento, hoy lo haremos un poquito más resumido, pues la vida de Pablo. En la vida de Pablo podemos observar que él tiene tres pasos para mantener vivo su primer amor. Y eso creo que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, lo tenemos que tener presente. Si se nos olvida eso, nuestro primer amor va a quedar como enfriado, olvidado. Yo no puedo dejar de pensar, cuando yo doy testimonio a alguien que no conoce a Jesús, no puedo dejar de decir cuál fue mi vida antes de conocer a Jesús, cómo conocí a Jesús y mi vida después de conocer a Jesús. Todos hemos tenido un antes, un encuentro con Cristo y un después. Todos lo hemos tenido. Y en la propia experiencia de Pablo, cuando él da testimonio a gente que no conoce el Evangelio, cuando él da testimonio en varias ocasiones, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando él da testimonio a gente que no conoce el Evangelio, él habla cómo era su vida antes, cómo fue su encuentro con Jesús y cómo fue después de ese encuentro. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Cristo? Fijaros en Gálatas 1:13. Pablo antes de conocer a Cristo. Fijaros en Gálatas 1:13 que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo antes en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, como era su vida antes. En Gálatas también 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, que Pablo era alguien arraigado a su religión. Y en base a ese arraigamiento que él tenía, él era consecuente con lo que él hacía. Eso era antes de conocer a Jesús, antes de tener ese encuentro con él. Fijaros que en el judaísmo, en tiempo de Jesús, podemos resaltar los siguientes detalles. En la época de Jesús, el judaísmo no formaba un bloque uniforme, sino que estaba dividido en 7 escuelas. En el tiempo de Jesús, el judaísmo estaba dividido en 7 escuelas. Estaban los saduceos, en hebreo sadoquín, de su progenitor Sadoc, que constituía la clase sacerdotal y la élite de la época. Eran funcionarios religiosos ricos que servían en el templo, que no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles, ni en demonio, ni en espíritu. Era un grupo religioso que había en el tiempo de Jesús. Fijaros también otro grupo que eran los fariseos.
Los fariseos en hebreo perusim, que significa separados, piadosos observadores de la ley, solían fijarse incluso en las minucias de la misma, que para ellos no solo era la ley escrita, natural, sino también y sobre todo la oral, la halajá. Si ustedes entráis en YouTube y veis un poco cómo son los judíos te dicen, hombre, la Torá, la Tanaj, toda la Biblia del Antiguo Testamento. Ellos es lo que ellos tienen. Sí, pero hay una cosa que es superior a la Tanaj, a la Biblia del Antiguo Testamento. Que es sorprendente que haya algo superior. Y sí, la oral. Yo supongo que está escrita en el Talmud, recogido en distintos libros que ellos tienen. La oral es más importante. Parece como el catolicismo romano, en la Biblia. Pero lo más importante es lo que las tradiciones y lo que los papas y lo que han añadido otros de la historia. Es tremendo. Así es la religión. La religión en el mundo no se conforma con la palabra de Dios. Tiene que añadir más cosas. No está conforme, no está satisfecho. En cambio nosotros, con un versículo que Jesús nos dice, encontramos una satisfacción tremenda. Yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero ver la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es un versículo nos llena de una forma tremenda. Pero tan tremenda que cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, creo que de nuestro corazón sale, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Y con la palabra, la Biblia entera que tenemos nosotros, el Antiguo Testamento y el Nuevo, es que tenemos una maravilla, solamente con eso, en cuanto a lo que Él puede llenar nuestra vida en todos los detalles de la vida. Entonces, los fariseos, pues, la oral que se extendía a las más variadas acciones de la vida civil y religiosa, desde lo complicadas reglas para los sacrificios de culto hasta el lavado de los platos antes de las comidas. Los fariseos eran muy parecidos a los judíos ultraortodoxos de hoy en día, de los que son prácticamente los precursores. Se describían a sí mismos como separados, ya que se consideraban contrarios a todo lo que no fuera puramente judío, es decir, a ellos mismos. Basta decir que se le llama a Amalek gente de la tierra, en sentido despectivo. Así que entonces también estaban los herodianos. Los herodianos, conocidos más por su lealtad al rey Herodes. Este grupo que había. Estaban también los doctores de la ley o escribas, en hebreo sofarim, progresivamente codificaron todo lo que podían legislar. Estaban los celotes. Los celotes hacen referencia al celo con el que este grupo se adhería a la doctrina judía, también en un sentido político. Estaban los esenios, y los esenios nunca mencionados en las escrituras judía o cristiana, pero de los que hablan Flavio Josefo, Filón, Plinio y otros. Constituía una verdadera hermandad religiosa extendida por toda la tierra de Israel, pero concentrada en particular alrededor del Mar Muerto. Estos 7 eran lo que existía en el tiempo de Jesús. No era fácil. Entre ellos mismos había tensión, había discusiones, había cosas diversas en cuanto a su creencia política, creencia de la Biblia y tal. Pero el apóstol Pablo era un fariseo desde la cabeza a los pies, un fariseo. Y que había sido enseñado por un maestro magnífico. ¿Se acuerdan? Gamaliel era un maestro, un rabino que podía enseñar el fariseísmo de una manera directa. Así era Pablo. Pablo dice en Hechos 22:3, dice: yo de cierto soy judío,
nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en la ciudad, pero criado en esta ciudad, en Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él cuenta su testimonio en varias ocasiones y es muy interesante, porque yo creo que nuestro primer amor es único, no podemos olvidar nuestro primer amor. Yo me acuerdo que con 14 años, sí, yo quería conocer a Dios. A los 16, 17, por fin pude leer la Biblia ampliamente. Por fin ahí estaba el tesoro que yo anhelaba encontrar. La Biblia, que tú la podías leer todo lo que tú quisieras. No solamente cuando iba a la Iglesia Católica, que te leía una pequeña porción. Duraba un minuto. Y yo notaba que ardía mi corazón, pero ¿dónde está? Yo quiero más, yo quiero más. Y entonces, los que ya teníamos un poquito de edad, cuando yo conocí el Evangelio, en la calle Ancha había una librería. Tú salías de la plazoleta de San Roque y entrabas a la calle Ancha a la derecha, había una librería Alegia. Aquí tengo un poquito de edad. Bueno, la puedes buscar en internet y os sabrá la historia seguramente. Y ahí compré yo mi primera Biblia de Jerusalén, letra pequeñísima. Yo no puedo leer letra. Tengo que buscar las gafas de los chinos, fácil. Entonces, la Biblia, por ejemplo, Herder, también muy pequeñita. La Biblia, entonces uno empieza a leer, y digo, esto es tremendo. ¿Cómo es posible que durante tantos años no se nos dio a beber de la palabra de Dios? Entonces, fijaros, Pablo era una persona relativamente muy estricta en el de hebreo. Fijaros cuando dice también en Hechos 26:4, mi vida, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conoce todo el judío, la conoce. En Hechos 26:5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo no puedo decir eso en mi vida. Yo era católico romano porque nací ahí, me bautizaron, en fin, primera comunión, todos asustados porque se te pegaba la hostia consagrada en algún sitio y yo pensaba que estaba maltratando el cuerpo de Cristo, una cantidad de cosas raras. Y entonces pero yo no era una persona estricta y seguidor del catolicismo romano, solamente que nací ahí. Lo único que, bueno, que cuando ya vi algunas cosas raras, vi algunas cosas extrañas, de locura, de cosas, digo, ya, yo no sigo aquí, esto a mí no me satisface. Entonces, pero Pablo no, Pablo en cuanto al judaísmo, era una persona tremendamente cerrado, estricto y riguroso. Yo sé seguramente que hay aquí algunos que habéis sido católicos romanos, de hecho, practicantes de esto, y sabéis que eso es tremendamente fuerte para una persona y al mismo tiempo es esclavizante. Lutero, cuando leyó el Evangelio, dice, y ha estudiado Gálatas, dice, esto es la libertad cristiana. No la paz de cosas malas, sino la libertad de que Cristo, por la fe, llevó todo mi pecado. Entonces, claro, eso era algo tremendo. Él se llevó toda la carga de mi pecado. Entonces, para Lutero eso fue una revolución para su propia vida, el hablar de la libertad cristiana. Pero fíjate que Pablo era un perseguidor de la iglesia. No solamente Pablo, era una persona agarrada al judaísmo de una manera tremenda, firme, podemos decir exagerada, que también Pablo empezó a perseguir la iglesia. Un testimonio de Pablo fuerte, difícil. Yo no sé vosotros en cuanto antes de conocer a Cristo, cómo era vuestro testimonio. Yo antes de conocer a Cristo, no voy a entrar en detalle, yo tenía distintos hábitos malos, mi vida, hábitos malos, esclavizantes, con unos 14 años, 15, 16. Yo tenía problemas en mi familia con mis padres y eso seguía ahí, mantenido. Era un esclavo de ciertos hábitos. Y Pablo era también perseguidor de la iglesia. Fijaros,
Dice en Hechos 8:1-3. Hechos 8:1-3. Y Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Pablo, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como la Inquisición española. No pensamos de que te cogía y te llevaba y te quemaba y te hacía una cantidad de torturas para que tú rechazaras a Jesús, horrendo. Después a estudiar esa etapa de unos 6 siglos, que la abolió en principio, la abolió Napoleón Bonaparte, abolir la esclavitud y el terror que había metido en España. Y entonces resulta que Pablo era de esa manera horrenda y horrorosa. Fijaros entonces en Hechos 9:1. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pues 2. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, ¿tú quieres que yo ponga las manos en este hombre terrorífico? Así que era Pablo. Dice, en Hechos 9:13, Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. Había oído, para salir corriendo y corriente, vamos, horrendo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Así era Pablo. Y él en varias ocasiones ha puesto su testimonio. No le importa, porque en cuanto de más te saque Dios, te haya sacado Dios antes de conocerle, yo creo que ese primer amor no se olvida nunca. Yo no lo puedo olvidar. Ya ha pasado más de 50 años y cuando yo doy testimonio, le digo a la gente: yo era así, conocí a Jesús, su palabra, Él me ha cambiado. Y entro en más detalles, no voy a entrar ahora. Dice también Hechos 9:21, dice Hechos 9:21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a lo que invocaba este nombre? Y a esto vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. ¿Te das cuenta? Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Le había metido el terror entre los creyentes en aquella época. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo de Jesús. Diría: este viene a disfrazarse, viene a meterse entre nosotros para cogernos, meterlo en la cárcel y matar a todo lo que pueda. Así era la vida de Pablo, complicada. Habría sido de esa manera. Yo, de luego, no me hubiera gustado haber pasado por el pellejo de Pablo, pero también reconozco que antes de conocer a Jesús, mi vida estaba esclavizada en ciertas cosas y estaba perdida, ciego, sediento. Fijaros también en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo contando su testimonio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en inmunidad. Pero lo hizo. Y Pablo se acuerda que eso era un pasado tremendamente angustioso y creo que nadie lo hubiera escuchado haber vivido ese pasado. Ahora Pablo tiene ese momento en que él tiene su encuentro con Jesús. Un encuentro en el que iba a apresar cristianos, a meter cristianos en la cárcel y a matar a los que pudiera. Y ahí Jesús le sale al encuentro. Pero yo pienso que ya Pablo había visto un comportamiento en los cristianos que eran judíos, era igual que él, porque no sabían tanto, ni eran tan formados en el judaísmo, ni eran de esa forma tan exagerados, que
yo veía los judíos cristianos, seguro que él veía autenticidad. Una autenticidad que él no tenía. Una paz que él no tenía. Yo creo que él se daría cuenta. Él estaba, cuando Esteban cuenta su testimonio, Esteban no habla de un testimonio de venganza. Señor, mátalo a estos que me van a apedrear. Señor, trátalo igual que me tratan a mí. Pablo no vio esas cosas. Pablo vio que había una diferencia, yo pienso, una diferencia en aquellas personas judías que les llamó la atención. De una forma especial, él seguía con su RR y él seguía en su forma de pensar, pero yo estoy seguro que ese testimonio de los primeros cristianos que lo torturaba, que lo metía en la cárcel, les llamaría la atención. Porque enseguida que le tiene el encuentro con Jesús, pasa algo tremendo. Fijaros, dice Pablo, su encuentro con el Mesías, el Cristo, el Señor, el Jesús. Gálatas 1:15 dice Pablo, mas cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelá a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hechos 9:3 también dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué cambio tan radical, no? ¿Te cuenta? De pronto él seguía a un judaísmo arraigado en él de una manera horrenda y de pronto dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo creo que ya él, con los testimonios de muchos creyentes que él había hecho, es muy probable que él sabía que esos judíos tenían una autenticidad y vivían una autenticidad que él, por mucha religión, él no la tenía. Por eso es que es importante nuestro testimonio. Pues no queremos, ¿verdad?, que tengamos persecución, nos persigan y nos torturen y que digamos, no, yo no rechazo a Jesús, que Jesús es el único Salvador. Pues no queremos pasar por ahí. Y si Dios quiere que en algún momento pasemos por ahí, pues nos dará su gracia y nos dará su fuerza. Pero Pablo vio esa autenticidad de los creyentes. Fijaros que entonces los hombres que dice Hechos 9:7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esta conversión se relata en Hechos 22:6, también se relata en capítulo 26, 12 y 18. Él cuenta, porque eso es mantenerte en tu primer amor. Tu primer amor. Pablo, en su tercer primer paso, cómo era mi vida antes. Segundo paso, cómo fue mi encuentro con Jesús. Cómo fue, y después el tercer paso. Pablo enseñado y discipulado directamente por el Señor Jesucristo. Y fue enseñado en parte por la Biblia de Jerusalén, que era leída. Fue enseñado en parte por la Biblia de Católica Romana de la Erde o por la Nácar Corunca. La palabra de Dios, a fin de cuentas. Y entonces en Gálatas 1:10 dice, pues busco yo el favor de los hombres o el de Dios, o trato de verdad a los hombres. Pues si todavía verdad a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya Pablo había cambiado. Antes tenía alguien que servía al judaísmo, al fariseísmo, a mi religión, al servir. Y de pronto cambió para servir a otro dueño, a Cristo el Señor, a Jesucristo. Por eso que nuestra vida, yo cambié de una forma tremenda, que ya yo iba con mi evangelio, iba hablando de Jesús a mis amigos, mis compañeros, cuando estudiaba
en la formación profesional. Yo antes ese ánimo, ese deseo, esa gana, yo no lo tenía antes. Y cambio, un cambio. Ahora tengo alguien a quien servir, alguien a quien seguir, alguien a quien adorar, a Jesús. Ese es el que yo necesitaba y por fin lo he encontrado. Y eso pasó con Pablo. En Gálatas 1:11 dice: vamos a ver, hermano, que el evangelio anunciado de mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me dejó por su gracia revelar su hijo por mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Y 1:22 decía: y no era conocido de vista de la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oía decía que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo sonaba, y glorificaba a Dios en mí. ¿De qué libró Dios a Pablo? Yo os animo, en un cuadernito, en tu móvil, que tiene una parte de notas. Si no te acuerdas bien de cómo era tu vida antes de conocer eso, escríbela. Y quita así, el así, el así, el así. Por si acaso se te ha olvidado. A mí no se me ha olvidado. Ya he pasado ya 50 años. A mí era algo tremendo, algo único. Pero por si acaso se nos olvida, apuntarlo en una libretita, en el móvil. ¿Qué pasó o cómo salió Jesús mi encuentro para conocerle? ¿Qué ocurrió en ese encuentro, en ese conocerle? ¿Qué pasó después? ¿Cómo mi vida cambió? Porque el Espíritu viene a vivir dentro de tu vida para no hacer lo que antes hacía. Eso es lo que dice cuando uno nace de nuevo. El Espíritu viene a vivir dentro de tu vida para que no hagas lo que antes hacía. ¿Te das cuenta? Es tremendo. ¿De qué libró Dios a Pablo? ¿De cuántas cosas Dios te ha librado a ti? Dios libró a Pablo, muy probablemente, de ser un esclavo para toda su vida, del judaísmo. Lo libró de la esclavitud al judaísmo. Dios libró a Pablo de ser una persona de posición. O sea, aquí el mejor perseguidor de los creyentes. Primero que persigue a los creyentes, ¿no? Una situación de posición. 3, de ser una persona altiva, orgullosa por sus logros adquiridos. Esa cosa le libró Dios a Pablo. 4, de reconocimiento delante de los demás por su servicio a dicha religión. Y una de las cosas que Dios muy probablemente libró a Pablo. De ser un menospreciador de otros por sus esfuerzos, de ser una persona violenta, también lo libró Dios de ser una persona violenta. Pablo tiene un carácter fuerte y Dios lo fue librando también de ese carácter fuerte. De ser una persona poderosa, de ser de Pablo mismo. Dios libró a Pablo de Pablo mismo. Que nosotros igual, hermano, a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, Dios nos va librando cada vez más de uno mismo, de nuestro temperamento, de nuestras exigencias o carácter, nos va puliendo poco a poco. Aunque tenemos un cambio que es radical después de conocer a Cristo, después también, como dice la Biblia, el que empezó la buena obra, la perfeccionará, que es tremendo. Pero el comienzo es el comienzo es lo más bonito, lo más hermoso que hemos podido experimentar. Y debemos de mantenerlo fresco. Debemos de mantener fresco nuestro primer amor. Mantenerlo fresco y vivo para poder en cualquier momento que tengamos oportunidad de darlo a conocer a personas que no conocen a Jesús. Para ir concluyendo, es bueno apuntar en un cuaderno cómo fue tu primer amor. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Tu encuentro con Jesús, tu comprensión del Evangelio y seguimiento a Cristo. Tener bien presente estos 3 puntos te mantendrá con un amor vivo, con tu primer amor vivo. ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor? ¿Por cuántas cosas te ha perdonado el Señor? Y nos sigue limpiando,
¿Dónde estaríamos si no hubiéramos sido recibido misericordia? De una religión de esclavitud como el catolicismo romano, de no tener criterios y valores cristianos para decidir, está esclavizado a diversos pecados. Mantengámonos vivos y sigamos dando testimonio, no olvidando nuestro primer amor, tu vida antes de recibir el Evangelio, tu encuentro con Jesús, tu seguimiento a Jesús. Antes estaba ciego y ahora veo. Antes estaba perdido y ahora encaminado. Antes tenía hambre, ahora estoy satisfecho. Que Dios bendiga su palabra. Amén.